Feliz sábado, apreciados hermanos de las Islas Baleares. ¿Qué tal estáis? Esperamos y deseamos que estéis bien en este día sábado y que juntos podamos participar en el culto de adoración a nuestro Señor. Para hoy os invitamos en el inicio a escuchar una canción de la cantante cristiana adventista Luisa Spiridon, que tendría que estar con nosotros en estas fechas, pero no pudo ser. La canción se llama ¿Con qué pagaremos? El título que os proponemos para hoy es El corona versus la corona. Es un desafío para nosotros que podamos ver en la misma realidad la dimensión espiritual de lo que está pasando a nuestro alrededor y hacernos una pregunta: ¿es posible que tenga una dimensión profética también lo que estamos viviendo? Y hablando de vivencias, hoy he tenido una muy especial. Después de bastante tiempo, casi 3 semanas, no había pisado la iglesia, he podido volver a la iglesia. Y me ha pasado algo curioso, pues sin ninguna otra razón explicable, sino el bienestar que le da a uno llegar a la casa de Dios. Me sentí también, me puse a cantar en la iglesia, regué las flores y luego pues estuve con el pastor Samuel y grabamos el tema de esta noche. Pues lo que vamos a ver ahora es cuál es la dimensión, si es que hay alguna, la dimensión profética de lo que está pasando
a nuestro alrededor. El virus, el corona, nos hace recordar mucho la corona. La corona es un tema completamente distinto. Es aquello de lo que habla la Biblia, refiriéndose a los salvos que van a esperar al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que consiguió el coronavirus? Pues se pudo conseguir algo que, habiéndolo intentado en toda la historia, todos los imperios que hubo, no lo consiguieron. Pero esta vez, este virus lo consiguió. ¿De qué se trata? Se trata de que el mundo tenga el mismo color. Esta imagen evidentemente nos muestra el hecho de que hay un estado de pandemia y que está en todas partes, los países más o menos afectados, pero yo os propongo que veamos un poquito la dimensión política. Es por primera vez en la historia que todos los países del mundo actúan de la misma manera, en conjunto, aplicando las mismas políticas, las mismas recetas, a nivel global, al mismo tiempo, y dentro de los propios países, el gobierno, el parlamento, los partidos políticos, por primera vez, todos van a una, todos van en la misma dirección. Pues es algo que los imperios han buscado. Querían que en su territorio se hiciera exactamente lo mismo que el emperador dijese, pero, aunque lo hayan intentado, ninguno consiguió conquistar el mundo. Y hubo muchas personas famosas que intentaron esto. Si nos vamos muy atrás en la historia, pues podemos empezar con el Imperio Babilónico o podemos pararnos en el momento de Alejandro Magno, que tampoco lo consiguió, aunque demostró una fuerza extraordinaria, se paró en seco en un cierto momento. Si venimos a nuestra historia, a tiempos recientes, pues personajes como Napoleón, o personajes como Hitler o Mussolini, o el emperador Hirohito de Japón, pues el Kaiser, todos intentaron construir un imperio. Sin embargo, ninguno consiguió lo que ha conseguido este virus. La pregunta para nosotros es, ¿puede tener alguna dimensión espiritual esto? ¿Puede tener alguna importancia profética? Yo creo que sí. Y luego lo vamos a ver en Apocalipsis 13, donde creo que encontramos una conexión. ¿Qué dice la Biblia? En Apocalipsis 13 se nos muestra un escenario muy diferente. Y cuando hablamos del Apocalipsis, es el libro donde el Señor Jesús nos reveló lo que iba a pasar. Fijaos, el versículo 19, capítulo 1 de Apocalipsis: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Los creyentes, los cristianos, pueden recibir de parte de Dios revelación en cuanto al tiempo que están viviendo. No vamos a analizar el capítulo 13 de Apocalipsis desde el punto de vista profético histórico, pero sí quiero plantear hoy, relacionado con lo que está ocurriendo en el mundo con el coronavirus, el hecho de que se está dando un escenario profético. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el mismo escenario que se está presentando en Apocalipsis 13 con otros objetivos, se está dando ahora en este contexto. Me llama la atención que en Apocalipsis 13 aparecen este tipo de expresiones. Toda la tierra. En el versículo 3 ya aparece esta expresión. En el versículo 7 se dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos,
Esto es algo que nos tiene que recordar los tiempos que ocurrieron en la historia. Pero lo importante es que en la segunda parte del versículo dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto es la tierra, toda la tierra. Versículo 8, la adoraron todos los habitantes de la tierra. ¿Cuáles habitantes? Aquellos cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si seguimos en el capítulo, en el versículo 12, nuevamente está mencionando este escenario global de toda la tierra. Ejerce toda autoridad, fijaos, palabras actuales. Ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Sabéis lo que significa esto? Os animo en casa a hacer un análisis pormenorizado de este capítulo. Hay muchos libros que explican, no vamos a hacer esto hoy, solamente estoy planteando que el contexto sociopolítico que estamos viviendo ahora coincide con el de Apocalipsis 13. El escenario es el mismo. Por primera vez, toda la tierra, todo el mundo, toda lengua, toda tribu, todo pueblo, todo país, por primera vez se está dando esto. Así que, versículo 14, también es muy interesante porque revela el actuar que hay detrás de estos poderes del mundo. Versículo 14, engaña a los habitantes de la tierra, engaña a los habitantes de la tierra. El Señor nos revela la dimensión espiritual de lo que está pasando en el mundo. Nuevamente, hacia la mitad del texto, aparece, diciendo a los habitantes de la tierra. Esto es algo que no se había visto en esta dimensión hasta ahora. Nada, pero nada, absolutamente nada, hasta ahora funcionó a nivel completamente global. Es por primera vez en la vida. ¿Esto te dice algo a ti? Es posible que esto sea parte de este texto en el cual el Señor Jesús nos estaba diciendo, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El Señor nos reveló por dónde iba a ir este mundo. Yo planteo, y no lo hago dogmático, pero planteo que lo que estamos viviendo es el escenario de Apocalipsis 13. No estamos viviendo todos los eventos de Apocalipsis 13, porque fijaos lo que dice a continuación el texto del versículo 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice el Señor. Y así es. Busquemos con sabiduría entender este capítulo. Lo que estoy planteando hoy es solamente el escenario. El corona consiguió lo que no consiguió nadie hasta hoy, que el mundo se uniese en un mismo actuar. Estos son textos a retener. Apocalipsis 13, 7 y 8, también Apocalipsis 13, del 15 al 17. El Señor Jesús, ya cuando estaba con sus discípulos, mencionó que el mundo iba a ir directamente hacia un punto que es el reencuentro con Él. Vamos a ver ciertos textos sobre esto. Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo diría, para nosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En esa dirección va el mundo, hacia la venida del Señor Jesús. Y yo creo que hemos entrado en la última etapa. Y lo que estamos viviendo ahora es el escenario para la última etapa. La venida del Señor Jesús fue parte ya de la fe de los discípulos y de todos los discípulos a lo largo del tiempo. En Hechos capítulo 1, versículo 11, cuando Cristo se estaba elevando al cielo, ellos lo estaban mirando y se quedaron con los ojos mirando el cielo. Dos ángeles se acercaron a ellos y les dieron una de las promesas más extraordinarias. Fijaos cómo les habló. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Esto es fantástico. Este mismo Jesús. Yo deseo verle. Y el objetivo de mi vida es poder estar de pie en el día que Él venga. ¿Cuál es el objetivo de tu vida? Estos tiempos son tiempos para hacernos preguntas. ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Qué es lo mejor para mi familia? ¿Cómo debería vivir la fe? ¿Cómo tengo que adaptar mis valores, mi escala de valores? También hay que hacerse una pregunta. ¿Soy verdaderamente cristiano? ¿Soy verdaderamente discípulo de Cristo? ¿Realmente espero a Cristo? Los discípulos, todos los cristianos a lo largo de la historia han tenido esto en su corazón. El apóstol Pablo, fijaos cómo lo dice él. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es verdad que desaparece completamente el miedo al virus cuando tú te focalizas en otra dirección. No estoy diciendo que no lo vamos a coger, es posible que lo vayamos a coger, pero la fe nos está diciendo que vivamos con Cristo cualquier prueba de nuestra vida y que además nuestra vida apunte hacia el encuentro con Cristo. El apóstol Pablo dice, cuando Cristo descenderá, los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay personas de las que hemos tenido que despedirnos, hermanos, en este tiempo, en esta época. Pero no nos estamos despidiendo para siempre, porque aquellos que mueren en Cristo, y lo digo para que nos consolemos con ello, aquellos que mueren en Cristo, y que Cristo permite que duerman ahora, aquellos le verán venir junto con nosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo de los que estén en vida en ese momento? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Fijaos cuán centrado estaba Pablo en vivir con el Señor, cuán importante era para él. Aunque era uno de los hombres más inteligentes de su tiempo, todas las cosas importantes de aquel mundo las consideró basura. ¿Cómo consideras tú las cosas importantes de este tiempo? Ser rico, ser famoso, ser importante, ser interesante. Todas estas cosas son basura comparadas con lo que Dios propone para nuestras vidas. Voy a poner unos ejemplos históricos también. Juan Calvino, el reformador Juan Calvino. Él, fijaos cómo habla de la segunda venida de Cristo. Él invita a los cristianos a desear sin vacilar y con ardor el día de la venida de Cristo,
como el más propicio de todos los acontecimientos. Normalmente la gente piensa que estamos hablando del fin del mundo. Es verdad que es el fin de este mundo, pero también es el inicio del nuevo mundo de Cristo. Él dice que toda la familia de los fieles no perderá de vista ese día. Lo estás manteniendo en tu mirada, en tus planes de vida, estás adaptando tus planes a la segunda venida. Él dice, debemos tener hambre de Cristo. Me encanta esta declaración. Debemos tener hambre de Cristo, de Él como persona, como ser. Debemos buscarle, contemplarle hasta la aurora de aquel gran día en el que nuestro Señor manifestará la gloria de su reino en su plenitud. Fantástico, fantástico. El corona debería recordarnos la corona, aquella corona de justicia que el Señor dará a todos aquellos que amarán su venida. Recientemente, ya nos acercamos a 1840, Guillermo Miller, cuando él empezó a estudiar la Biblia, dice que en el momento que empezó a entender la perspectiva histórico-profética de la Biblia, dice él, la Biblia fue para mí entonces un libro nuevo. Cuando lees la Biblia, ¿por qué la lees? ¿La estás leyendo para descubrir algo para tu vida que te alimente y te fortalezca? Él dice, era esto en verdad una fiesta de la razón. Todo lo que para mí había sido sombrío, místico u oscuro en sus enseñanzas, había desaparecido de mi mente ante la clara luz que brotaba de sus sagradas páginas. ¡Oh! ¡Cuán brillante y gloriosa aparecía la verdad! ¿Has captado la verdad de la segunda venida de Cristo? El corona te está recordando la corona. ¿Te estás focalizando en el corona o en la corona? Esto es un desafío espiritual para nosotros. Y el desafío es que vivamos con Dios lo que nos está pasando en el día a día. Ellen White, ella tuvo un ministerio profético en nuestra iglesia. Fijaos lo que decía en 1913. Todo el cielo está en actividad, ocupado en la preparación del día de la venganza de Dios, el día de la liberación de Sión. El tiempo de espera casi ha terminado, decía ella. Los peregrinos y extranjeros que han estado buscando una patria mejor durante tanto tiempo casi han llegado al hogar. Siento deseos de exclamar, vamos rumbo a nuestro hogar. ¿Lo estás viviendo de esa manera? ¿Lo estás diciendo? ¿Lo estás pensando? El corona te tiene que recordar la corona. Decía ella, estamos acercándonos rápidamente al tiempo cuando Cristo vendrá para reunir a sus redimidos para llevarlos consigo. Nos estamos acercando, decía ella, rápidamente. No se han visto hasta ahora cambios más rápidos en la vivencia, en la política, en la vida social de los países hasta ahora. Nunca. Nunca los países han actuado a una. Esto es un escenario profético. Estamos entrando en línea recta hacia la venida de Jesús. Según a donde mires, puede que veas solamente cuestiones negativas, pero si miras desde una perspectiva profética, tendría que brotar en ti la alegría de que te has acercado más y rápidamente a la segunda venida de Cristo. Así que, hermanos y hermanas, el corona debe recordarnos la corona. Hay una gran diferencia. El apóstol Pablo, hablando con el joven Timoteo, le escribía, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí,
sino, y aquí entramos todos nosotros, los que estamos viviendo hoy en la fe en Jesucristo. Todos nosotros entramos aquí. Así que esa corona de justicia será dada a todos los que aman su venida. El apóstol Juan, en el final del libro de Apocalipsis, ya decía: he aquí que viene con las nubes. Todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, decía él. Tú dices, cuando escuchas de la segunda venida, sí, amén, al final del todo. Esto estaba en Apocalipsis 1:7, al principio, al final del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Quién dice esto? Cristo dijo, él mismo, Jesucristo dijo estas palabras. Lo sabemos porque el apóstol Juan contestó: amén, sí, ven, Señor Jesús. Me emociono. No es que me emocione, es que me hierve la sangre en las venas cuando hablo de la segunda venida de Jesús. De la misma manera cuando hablo del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo y del derramamiento del Espíritu Santo. Creo que en este tiempo de espera y en esta recta que estamos viviendo, el Espíritu Santo obrará para prepararnos a todos para ver a nuestro Señor. Ahora no se ve del todo claro, quizás, y no estás viendo del todo claro este escenario. Hace falta que nos volvamos a la Biblia, que lo descubramos como un libro vivo, en el cual el propio Dios nos está hablando. Pero poco a poco veréis cómo lo vamos a ver más claro. Vamos a ver más claro el hecho de que Cristo se está acercando para venir. La pregunta es esta: ¿y tú amas su venida? ¿Estás viviendo con el corona o con la esperanza de la corona? ¿En qué te estás focalizando? ¿Ha conseguido el corona que te olvides de la corona? El Señor Jesús nos habló de una manera tan clara que podemos percibir y discernir de una manera espiritual y diferente al mundo lo que se está viviendo. Es el tiempo para que nos hagamos preguntas importantes para nuestras vidas. Y también es un tiempo para que nos volvamos en oración ferviente hacia Dios, con el corazón abierto, reconociendo lo que somos, pidiendo perdón por todo lo que tengamos que pedir perdón, experimentando el arrepentimiento, pero al mismo tiempo viviendo con energía la venida del Señor Jesús. Para mí, el corona me recuerda la corona. Pero más importante que la corona de uno es la corona de Cristo, porque Él cuando venga ya no vendrá como vino la primera vez, sino que vendrá como Rey. La corona mostrará su realeza, su autoridad, su poder, su dominio. Se restablecerá el reino de Dios. Y yo quiero ser parte de ese reino. Y deseo que tú también lo seas. Es por esto que voy a orar hoy. ¿Me quieres acompañar en la oración? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la fe. Gracias por la esperanza. Gracias, Señor, por el ánimo que nos das. Y gracias, Señor, por la sabiduría. Te pido, por favor, que bendigas a tus hijos de las Islas Baleares, en todas las iglesias. Bendice, Señor, a la gente con la capacidad de discernir los tiempos que estamos viviendo. Bendícenos, Señor, con la capacidad de entender tu palabra. Y danos, por favor, una orientación
correcta en estos tiempos. Señor, ayúdanos a poner la mira en las cosas de lo alto. Ayúdanos a buscar primeramente tu reino y a buscarte a ti mismo, porque sabemos que las demás cosas nos serán dadas por añadidura. Oro, Señor, para que todas las personas que están en las Islas Baleares, sean salvas, que vivan este tiempo de una manera noble en tu compañía. Y también, Señor, pedimos el privilegio de ser instrumentos en tu mano para ganar otras personas testificando de ti. Esta oración la elevamos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor os bendiga grandemente y sea Él el que haga resplandecer su rostro sobre nuestras vidas y que haga que en nuestra mente se defina de una manera muy clara que Él está viniendo. El Señor Jesús está viniendo nuevamente. Yo me alegro. Alégrate. Y no solamente esto, sino que busca a otros que lo esperen. Porque esto es lo que le agrada a Dios, que su familia sea lo más grande posible y que de tu familia no falte ninguno. Oramos al Señor para que en estos tiempos del corona nos focalicemos en la corona. El Señor os bendiga grandemente en este sábado.